Doctora Eva Gutiérrez Pérez, secretaria de Médicos Mundi Andalucía. Buenos días. Hola, buenos días, Bienvenida Carlos. a Canal Sur Televisión. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por la medalla de Andalucía. Muchas gracias. Doctora Carmen Sánchez Robles, vocal de la Junta Directiva de Médicos Mundi Andalucía. Buenos días, doctora. Hola, buenos días. Bienvenida a Canal Sur. Muchas gracias. Felicidades también. Pues lo mismo. Que dicen que la juventud no es una edad. Hay quien lo dice. ¿Ser de Médicos Mundi es ser joven? Yo creo que es como ser eterno, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno. ¿Qué significa para Médicos Mundi esta medalla de Andalucía? Bueno, pues la verdad es que es un reconocimiento no solo al trabajo que hace Médicos Mundi, de todos sus profesionales, de todos sus voluntarios, sino también un reconocimiento a todos los andaluces, pues son la base de Médicos Mundi. O sea, nosotros sin nuestros socios, sin el apoyo que tenemos de la población andaluza, no sería posible los proyectos que tenemos en distintos países y aquí a nivel de España también. Entonces es un reconocimiento tanto a nuestra ONG como a todos los andaluces, es un premio para todos los andaluces. Esperanza Torre, directora de este programa, se suma a la entrevista. Buenos días, Esperanza. Buenos días, Ahí Carlos. están. Felicidades a las dos. Son ustedes una de las ONGs más antiguas aquí en Andalucía, porque aunque pertenecen a la organización Médicos Mundi, ustedes son independientes a la hora de gestionar sus proyectos, sus trabajos, aunque estén ahí de alguna manera incardinadas en la organización, ¿no? ¿Esta implantación en Andalucía es suficiente? ¿Están ustedes satisfechas? ¿Se trabaja bien desde aquí, desde Andalucía? Se trabaja muy bien, sí. Vamos, nosotras estamos encantadas. De hecho, incluso se está planteando la posibilidad de unificar todas las asociaciones de Médicos Mundi España. Llegará algún día, pensamos que llegará, pero actualmente todavía no, va a tardar un tiempo. Pero esa manera de trabajar un poco independientemente unos de otros es operativo, ¿no? Es mejor formar parte del todo, de que todo el mundo sepa lo que se está trabajando, ¿no? Sabemos lo que estamos trabajando todos y de hecho tenemos proyectos en común con otras asociaciones de Médicos Mundi España, incluso con alguna de Médicos Mundi Internacional, ¿no? O sea que nuestra independencia es a la hora de gestionar nuestro trabajo, pero no quiere decir que no sepamos lo que están haciendo los demás. De hecho, todos los meses tenemos una reunión, hay un grupo que nos reunimos en Madrid para poner un poco en común todo lo que todas las asociaciones están haciendo, y incluso la base de nuestro trabajo, cómo se hace, para quién se hace, con quién trabajamos, todo eso como que tenemos unas normas que son comunes para todos y todas las cumplimos. Doctora Sánchez, ¿y nos puede describir, doctora Gutiérrez, un poco en qué consiste ese trabajo? ¿Qué hace Médicos Mundi en el lugar en el que está? ¿De qué se trata? Pues que son varios proyectos, son distintos proyectos, pero casi todos tienen la base común de fortalecer y apoyar los sistemas sanitarios públicos de los países en los que trabajamos. Estamos trabajando, sobre todo nuestro área de trabajo en la África subsahariana, países como Burkina Faso, Mali, Mauritania, en Marruecos también hemos tenido proyectos, y a nivel de América Latina, tanto en El Salvador como en Ecuador, siempre van en la línea de fortalecer los sistemas sanitarios del país y sobre todo centrándonos en el tema de salud, mujer e infancia. Nuestra línea de trabajo más importante son las líneas de salud reproductiva y sexual, apoyando siempre el tema de la mujer, que son la que está más desvalida en los países en vías de desarrollo, puesto que el acceso allí al sistema sanitario de estas mujeres es más deficitario, no se les tiene tanto en cuenta, como que no tienen acceso a unas revisiones ginecológicas, un acceso del control del embarazo, un control de la natalidad correcta, a unas revisiones. En el tema de los niños, pues sobre todo estamos con los temas de desnutrición infantil en países como Mauritania, Burkina Faso y Mali, con temas de valoración de estos niños de las desnutriciones que sufren agudas. En el 2012 surgió una sequía muy importante en toda la zona del Sahel y a raíz de eso se hicieron unas campañas de ayuda humanitaria para valorar a esos niños, ver cuál necesitaban atención urgente. Entonces, en esa línea seguimos trabajando en estos tres países. Claro, ustedes hablando un poco en titulares, que podríamos leerlo en esos folletos que ustedes están viendo, pero nos interesa más conocer su propia experiencia. Uno, cuando ustedes son médicos, la primera vez que llegan a esos países, imagino que la bofetada de la realidad que se encuentran debe ser importante, porque venimos de una sociedad, se supone, del primer mundo, con un sistema sanitario que no siempre es bien valorado. Hace unos minutos hablábamos aquí de la encuesta de la realidad social de Andalucía y decía
Mercedes de Pablo, la sanidad le preocupa a los andaluces un 0%, es decir, estamos satisfechos con la sanidad que recibimos. Pero cuando uno llega allí, ¿cuál es esa realidad con la que se encuentra? ¿Cuáles fueron sus primeras sensaciones? ¿La podrían describir? ¿Se acuerdan? Sí, bueno, es que te acuerdas porque son las primeras y cada vez que vas te vuelve a sorprender exactamente igual. O sea, no es una primera sensación, es que no tiene nada que ver lo que ocurre allí con lo que ocurre aquí. Para empezar, allí hay que pagar por todo. O sea, tú vas a tu médico de cabecera, lo que aquí sería el médico de cabecera, que allí en realidad no existe, porque allí la gente que tiene una licenciatura en medicina, realmente muy pocos trabajan ejerciendo la medicina. La mayoría lo que hacen son trabajos de gestión, porque digamos que es la gente que tiene más formación. Entonces, quien hace realmente la asistencia sanitaria son unos enfermeros que tienen un poquito más de formación que la que tiene aquí la enfermería, ¿no? Entonces ahí tienen un poquito más y como que están un poquito más especializados. Entonces ellos son realmente quienes hacen la asistencia sanitaria de primera mano. Es la persona que tú te vas a encontrar cuando tú vas al centro de salud que te corresponde, la persona que te va a llevar tu embarazo, la persona que te va a atender en el parto. Siempre va a ser pues una persona formada un poquito más. Ahora se empieza a exigir que, por ejemplo, la atención al parto sí la lleven matronas, pero hasta ahora pues te llevaba el embarazo, a lo mejor pues la partera del pueblo, no había, y era gente a la que se le había dado un poquito de formación para que no hicieran las cosas tan mal, o sea, para que las hicieran un poquito mejor. Por ejemplo, se les enseñaba que había que lavarse las manos y, si es posible, y tenían guantes, utilizar unos guantes para atender un parto, ¿no? Que había que utilizar, a ser posible, gasas estériles o por lo menos lavadas y limpias. O sea que son detalles... Por eso de ahí el índice de mortalidad tan grande de las mujeres, ¿no? Claro, es altísimo. La mortalidad infantil y la mortalidad materna en esos países es altísima, pero claro, es que hay que empezar primero porque ellas no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Aparte de que está mal visto, porque allí una mujer es más valorada si tiene muchos hijos. Si es capaz de tener hijos y si además de ser capaz tiene muchos. Claro, tener muchos hijos es un desgaste para la mujer, ya eso empeora su salud. Pero además tenerlos en esas condiciones, en que no tiene atención al parto, en que no se detectan embarazos de alto riesgo, en que los partos están mal atendidos, pues claro, todo eso va aumentando la mortalidad. Si todo eso siempre se hace así y encima tienes muchos hijos, las probabilidades que tú tienes de morir o de tener un problema que ya se te quede para ti para siempre, lo que se llama una discapacidad, es enorme. Entonces, claro, es que no nos lo podemos ni imaginar. Hasta Doctora, que no vas allí lo ves. Doctora Gutiérrez, ¿cuál es la receptividad que nota Medicus Mundi en un lugar como Burkina Faso o como Malí? Receptividad de ese sistema sanitario, vamos a ponerlo en cursiva, que les recibe y que ustedes se proponen apoyar, y en esa conexión, ¿qué receptividad encuentran en los pacientes, en la población que atienden? ¿Quién es Medicus Mundi en esa sociedad a la que llega? Bueno, Medicus Mundi en esos países lo que hace es coger y contrata sobre todo personal local y formarlo. Ajá. O sea, nosotros cuando llegamos allí, todos nuestros programas son muy bien acogidos por eso, porque te vienen los profesionales en sí, tanto como ha dicho Carmen, las matronas que reciben formación, como los propios médicos, como los propios enfermeros, pues allí en aquellas poblaciones casi todo el peso lo llevan enfermeros. Entonces la receptividad, tanto por la población cuando te reciben, muy buena. Pues ellos de no tener nada, de no tener acceso a nada, a tener un acceso a que tú le estés dando una formación, pues ellos ya te lo reciben como que la van a aplicar en su población y que va a ser muy necesaria para ellos. Sin ir más, uno de los últimos proyectos que tuvimos nosotros fue el tema de formación en Marruecos, de médicos de Marruecos, y ellos nos pedían ayuda sobre todo en la formación para diarrea, o sea, una cosa tan básica, y dices, pero bueno, ¿cómo me estás pidiendo esta formación cuando lo veo más básico? O sea, nosotros íbamos un grupo de médicos formados en temas de urgencias, pensando que íbamos a formar a gente en temas de catástrofes, de emergencia o algo, y no, nos pedían lo más básico. O sea, lo que es atender una fiebre, lo que es atender una diarrea, lo que es atender sobre todo las condiciones de unos partos mínimos para que sobrevivan, de unos cuidados básicos de unos niños. O sea, de no tener nada a tener lo que tiene Medicus Mundi. Claro. Por lo que le pregunto, ¿qué tiene Medicus Mundi? La presidenta de su organización, África Caños, sí, ha destacado mucho la colaboración de andaluces y andaluzas. La colaboración. Sí. ¿Cuántos socios tiene en Andalucía Medicus Mundi ahora mismo?
Pues estamos en torno al medio millar, unos 500, cerca de los 600, ¿no, Carmen, la última vez? Por ahí más o menos. O sea, colaboración sine qua non de la propia vida que aporta Medicus Mundi en cualquier lugar. Sí. Uno de los programas que estamos viendo que ustedes están trabajando y que creo que a la doctora Sánchez le llama especialmente la atención y le hierve la sangre es el asunto de la ablación, ¿verdad? De la mutilación genital femenina. Es un proyecto, una batalla permanente de Medicus Mundi para intentar evitar ese tipo de mutilación que hace muchísimo daño a las mujeres y además que les puede llegar a causar incluso hasta la muerte, ¿no? En algunos casos. Tan difícil es combatir esto porque además creo que en países como Burkina Faso es ilegal ya a estas alturas, ¿no? Se ha conseguido, y siguen mutilando a las mujeres en este sentido. ¿Tan difícil es ganar esta batalla? Esperemos que no. Nosotros confiamos en que sea una batalla que se gane, que está costando. Está costando, pero aunque está costando, yo creo que en los últimos años hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho porque ha pasado de ser un problema que no existía a ser un problema que existe. Eso ya es una diferencia importantísima. Que se ve, ¿no? Lo que quiero decir es que antes no se hablaba de esto. Era algo que tenían asumido, era una tradición, un blanco no tiene que meterse en eso, y de hecho, pues yo creo que las primeras personas que empezaron a tratar de este problema, lo único que se limitaron fue un poco a sacarlo a la luz. Sacarlo a la luz y hacer un poco que esta población, ellos mismos recapacitaran un poco sobre lo que estaban haciendo. Pero claro, el papel de la mujer es tan poco, es decir, la mujer se le ningunea en tantos sitios. Sí, pero poco a poco se hacen cosas. O sea, esto, quizás, claro, aquí estamos contando cosas que es verdad que pasan, ¿no? Pero también es cierto que las mujeres africanas también tienen mucha fuerza. Están muy ninguneadas en muchos sitios, pero cuando una mujer africana tiene la oportunidad de salir adelante, es una mujer muy fuerte y es una mujer que como toda su vida ha luchado, toda su vida ha trabajado y tiene esa capacidad de hacerlo, cuando ve que además le abren una puerta, entonces es la primera que se lanza a esa puerta. Entonces esta mujer va a trabajar mucho. Y las mujeres africanas, cuando pueden, luchan. Y ahora quien está luchando más contra la mutilación son ellas. Nosotras lo que hacemos simplemente es apoyarles desde aquí. Apoyarles con medios económicos o apoyarles con la gestión o apoyarles con otro tipo de recursos. Pero quienes realmente ahora mismo están librando la batalla contra la mutilación son ellas. ¿Por qué? Pues porque hay unas cuantas que han visto que eso no es bueno y que eso las está perjudicando, que eso que les vendieron a ellas como que era necesario para ellas, que todo eso no es verdad. Y entonces, en este momento yo creo que eso ya es un paso muy importante. Por eso soy optimista y pienso que se conseguirá. Tardará un poco más, tardará un poco menos, no lo sé. Y en este y en otros asuntos, ¿pervive algún tipo de pantalla cultural? Es decir, históricamente cuando se ha tratado de ayudar a poblaciones desfavorecidas por parte de voluntarios luminosos que desde Occidente han ido a intentar ayudar, a veces ha salido una vieja bandera que decía relativismo cultural, lo que para tu cultura no es, para la mía sí. En este o en otros asuntos, ¿encontráis problema cultural de entendimiento o la solidaridad en materia médica supera cualquier diferencia cultural? Bueno, es que desde Medicus Mundi siempre se intenta respetar la cultura de esos países dentro de unos límites. Por ejemplo, en tema de mutilación no se ha permitido, o sea, eso ni es cultural, no se entiende como un hecho cultural, pero realmente no es un hecho cultural, es una tradición que no se sabe bien de dónde viene. Y eso no va en beneficio de las personas, con lo cual se quita. Luego en otros temas, tema religión, tema de costumbres de la misma población, pues todo eso siempre Medicus Mundi intenta respetarlo, siempre metiéndole la idea de que hace falta mejorar la sanidad y de colaborar con los gobiernos en ese aspecto, en de que ellos sean los proyectos sean sostenibles. O sea, nosotros cuando vamos allí a África o a Latinoamérica no vamos a pasar consultas. O sea, nosotros vamos a apoyar a lo que ya hay. Nosotros cogemos y formamos, como ya he dicho antes, a las personas, damos los medios, se ha construido centros de salud en diversas zonas, se ha apoyado a los hospitales también de la zona y se ha hecho campaña de malaria. Cuando hace unos años tuvimos la campaña de malaria donde se fue concienciando a la población de cómo protegerse frente a malaria, más que ir a curar. O sea, nosotros lo que son sobre todo proyectos sostenibles.
hecho de concienciación de la población. Enseñarles a pescar, como decía aquel, en lugar de darles el pescado. Claro, es más importante eso, porque eso a la larga se sustenta más que cualquier otro proyecto que sea puntual de colaborar en un momento, voy, lo apoyo y me voy, y ya me olvido de ellos. No, tienes que coger y estás con ellos en todo momento, seguirlos y que sean ellos capaces de salir hacia adelante. Estamos hablando con dos mujeres de Médicos Mundi, dos doctoras de Médicos Mundi Andalucía, que ha ganado como ONG la medalla de Andalucía, que el próximo 28 de febrero va a recibir. Les preguntaría a cada caso, ¿por qué? ¿Por qué la doctora Eva Gutiérrez Pérez, la doctora Carmen Sánchez Robles, un día llegan a Médicos Mundi? ¿Cuál es la clave? ¿Voluntarismo, solidaridad? ¿Por qué son ustedes de Médicos Mundi? Bueno, yo en realidad es que la carrera de medicina la elegí precisamente para dedicarme a este tema. O sea, yo no pensé cuando yo llego al instituto y decir, bueno, a ver qué voy a decidir. Voy a ser médico, pero no para estar aquí en una consulta en España ni en ningún sitio, que al final es donde estoy. Pero luego, por circunstancias de la vida, te contacta. Yo en mi caso fue a través de... Yo trabajo como médico de urgencia en Granada de los dispositivos de apoyo, y un grupo de compañeros tuvimos inquietudes por decir, oye, tenemos que hacer algo más de esto se nos queda vacío, vamos a intentar ir más para allá. Entonces intentamos entrar en proyectos de cooperación y contactamos con Médicos Mundi, que nos propuso nuestro primer proyecto, fue formación de un grupo de voluntarios de comando de salvamento en El Salvador, allí sobre el año 2007-2008, que en esa época estaba El Salvador devastado por los terremotos que había habido años anteriores, y entonces la idea fue eso, hacer un grupo que tuviéramos respuesta inmediata, que si ocurría alguna catástrofe, pudiéramos en un momento dado acudir a atender a la población de esa zona. Cuando contactamos con Médicos Mundi, ya nuestra visión de la ayuda humanitaria y todo cambió por completo. Dijimos, no, es que lo que hay que hacer es trabajar desde abajo, desde las bases, precisamente para que cuando una catástrofe de esta supere a un país de estos, este país sea capaz de coger y de resurgir y de apoyar eso y de tener un sistema capaz de responder a estas catástrofes, no de recibir la ayuda de fuera, que también es muy necesaria. Preguntaba por su motivación personal. Doctora Carmen. La mía fue un poquito más lenta. ¿Sí? Yo realmente jamás me había planteado, no sabía ni que existían las ONGs, fue una cosa que fue poquito a poco. Y un buen día pues fui enterándome de que todo esto existía y me planteé que yo era una persona muy privilegiada, primero por ser mujer en un país como este, que es un privilegio realmente, y porque había recibido una formación muy buena y que era mi obligación casi poner eso a disposición de quien ni había tenido esa oportunidad ni ese privilegio. ¿Sentían ustedes que tenían que dar? Sí, que debía algo yo a la sociedad. Y pues encontré Médicos Mundi, que me gustó desde el principio, y dije, pues quizás aquí está el camino, ¿no?, de devolver todo eso que me han dado a mí. Pero para hacer todos estos proyectos hace falta dinero. No solamente hace falta voluntad. Por desgracia, sí. Entusiasmo y muchas ganas. Hace falta dinero. Y la crisis ha recortado todo. Y las ONGs han visto cómo se ha ido mermando sobre todo el dinero que aportaban las administraciones, que en el fondo, al margen de los voluntarios y al margen de las aportaciones que hagan los particulares o las empresas, son las que tienen que apoyar a la cooperación y al desarrollo. Creo que la ayuda al desarrollo española se sitúa en el 0,14% de la renta nacional bruta, que es el porcentaje más bajo desde el año 89. Le dan una medalla, pero vendría mejor un dinero, ¿no? Pues sí. En Andalucía, el gobierno andaluz, las instituciones andaluzas se comportan bien con las ONGs al desarrollo. ¿Es Andalucía una comunidad generosa en este aspecto? En general, sí. De hecho, en el último informe de salud que hacemos nosotros todos los años, de hace ya 12 o 13 años, creo, junto con Médicos del Mundo y con ProSalus, Andalucía es la segunda comunidad que ha aportado más a la cooperación. Pero de todas maneras, la verdad es que hemos pasado una época muy mala, la hemos pasado todos, se ha pasado aquí en España, y claro, eso ha afectado muchísimo a todo el dinero que se destinaba a la cooperación, que era muy inferior al que destinaban ya otros países, y claro, con esta época de crisis que hemos pasado ha bajado terriblemente, ¿no? Y claro, esto está afectando mucho a los proyectos. Es una pena porque claro, proyectos que tú ves que van avanzando, que van consiguiendo cositas, aunque no sea mucho, pero ya es algo que es importante, y que de pronto
se frenan, pues eso en estos países la verdad es que afecta muchísimo, ¿eh? ¿Qué dicen en Médicos Mundi de esta medalla Médicos Mundi Andalucía? ¿Tiene Médicos Mundi Andalucía algún distintivo especial dentro de Médicos Mundi en general? Ay, no sé, es que no nos lo creemos todavía. Ha sido muy inesperado y la verdad una gran satisfacción porque, como hemos dicho antes, el reconocimiento a mucho trabajo, tanto de los que estamos ahora como de los que han trabajado y ya no están con nosotros. Y bueno, pues dedicársela a todo ello. Les preguntan en nuestra mesa a las doctoras Eva Gutiérrez y Carmen Sánchez de Médicos Mundi Andalucía. María Esperanza. Sí, yo les he oído antes que también, aparte de en todos estos países, trabajan en España, pues no sé, supongo en asuntos muy concretos, ¿no? Y muy específicos, porque en general, naturalmente, y sobre todo comparado con esos países a los que ustedes van, pues esto es un paraíso de la sanidad, ¿no? Pero ha pasado algo como consecuencia de la crisis, aparte de los recortes en general, ha pasado algo muy concreto que ha mermado o quitado la universalidad, la cualidad universal de la sanidad española, y es la negación prácticamente total a los inmigrantes ilegales de asistencia sanitaria. Médicos Mundi, que dice, que hace, cómo se sitúa ante esta realidad. Bueno, Médicos Mundi ha denunciado esta situación. Aquí en Andalucía esa medida no nos afecta porque aquí se está atendiendo a todos sin distinción. Todavía sí es verdad que a lo mejor tenemos el tema del acceso a la medicación, que es más limitada en este tipo de población, pero por lo general no, aquí en Andalucía no nos hemos visto afectados. Sí en otras comunidades, que como ya hemos contado antes, Médicos Mundi es una federación a nivel de España, otras ONG de Médicos Mundi sí que han tenido que estar ayudando y denunciando estas situaciones en otras comunidades autónomas de España. En este caso, aquí en Andalucía no ha sido necesario, aunque sí nos hemos sumado nosotros a la plataforma de denuncia de estas situaciones, porque desde Médicos Mundi siempre hemos defendido eso, que la salud sea totalmente universal y gratuita. Le pregunta desde Cádiz José Joaquín León. Sí, bueno, yo las quiero felicitar en primer lugar por la medalla de Andalucía y también decirles que quizá desde nuestra percepción de lo que es el mundo africano y concretamente los países en los que están trabajando su organización, pues a veces tenemos la sensación de que hay mucho peligro, bastante inseguridad, concretamente, bueno, pues por ejemplo en algunas zonas de Mauritania o de Mali. Yo lo que le quería preguntar es si realmente tenéis también esa percepción de peligrosidad, de miedo a acciones terroristas, como a veces pues podemos tener nosotros desde aquí, o realmente allí, cuando una vez que se está en el territorio, eso no existe y os veis en una situación de mayor seguridad. ¿Lo contestas tú? Carmen. Bueno, nuestros cooperantes, los que están allí ahora mismo, pues no tienen esa sensación directa. Es un poco, yo creo que ahora mismo el riesgo terrorista lo tenemos en todos los países. Da igual que estés en Mali, que estés en Mauritania, que estés en España, que estés en Francia, como hemos visto hace poco, ¿no? Hombre, lo que sí es cierto es que quizás esos países son un poquito más inseguros en general que estos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay más riesgo de secuestro que lo que puede haber aquí, pero lo que es de actividades terroristas en sí, yo creo que es el mismo ahora mismo en todo el mundo. Estamos todos con el mismo riesgo. Lo que pasa es que aquí quizás hay más control y allí, pues es cierto, en Malí hace poco pues ha habido una guerra, se han infiltrado los de la yihad y es verdad que ha habido bastante más riesgo que el que podía haber aquí. Pero los cooperantes no nos transmiten sensación de que ellos tengan miedo en particular, o no más del que han tenido hasta ahora por el hecho de estar viviendo allí. Son 25 años de organización que ha estado en 8 países, ¿verdad? Más de 160 proyectos de cooperación. En fin, es toda una historia la de Médicos Mundi. ¿Algo, doctora Gutiérrez, que añadir a lo que ha dicho Carmen? ¿De qué? Sobre de la seguridad y del Estoy totalmente miedo. de acuerdo con ella. Sí, es verdad que muchas veces se nos restringe a los cooperantes el acceso a algunas zonas de proyectos que no avanzan, no terminan de avanzar mucho por el tema de la inseguridad. Pero pues sí. Pregunta Paco Morón. Bueno, la relación con la Agencia de Cooperación Andaluza es esencial, es muy importante de cara al desarrollo de esos proyectos. Me gustaría saber qué proyecto hay inminente o qué apuesta hay puesta en marcha realmente para actuar y en qué territorio, y sobre todo, ¿qué es lo que necesitáis en estos momentos? ¿Qué necesitáis? ¿Voluntarios o más bien apoyo económico? ¿Qué es lo que más
urge para afrontar estos proyectos, estas actuaciones inmediatas que hay que llevar a cabo? Ahora mismo apoyo económico. Tú cuando viajas a cualquier país siempre lo que primero que te solicitan es apoyo económico para todo, porque todo cuesta mucho dinero. O sea, contratar el personal local que tenemos en los países para desarrollar el proyecto, porque Médicos Mundi sobre todo trabaja con personal local, eso cuesta un dinero. El montar un centro de salud cuesta dinero, el contratar una formación cuesta dinero, o sea, todo cuesta dinero. Voluntarios, pues sí, muchas veces necesitamos, lógicamente, pero tú no puedes coger y mandar a un voluntario que no esté formado a un país de esto a desarrollar un proyecto. Entonces estos proyectos son de tanta envergadura que necesita gente profesional, gente especializada en estos temas, que eso cuesta un dinero. ¿Y qué proyectos tenéis inmediato o estáis trabajando en algún tipo de...? Es que estamos trabajando en bastantes proyectos ahora mismo. Ahora mismo el de salud y desarrollo, el de salud reproductiva y sexual en Burkina Faso, los de nutrición, tanto uno que está terminando en Burkina ahora mismo, otro en Mali que está en marcha y otros dos que hay previstos en Mauritania. Hay uno de mutilación contra la mutilación genital también en Burkina Faso. Es que no lo sabemos todo. No, sí, os lo digo yo, en El Salvador se está haciendo un fortalecimiento del sistema sanitario público a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, también está en proyecto. En Ecuador hay también un proyecto subvencionado por la Junta de Andalucía del tema también de fortalecimiento en la zona de Esmeralda, que es la zona norte del país del Amazonas, de los sistemas sanitarios también, sobre todo de atención primaria, que es donde más trabaja Médicos Mundi, de fortalecimiento de esos centros de salud, de forma de hacer accesible a la población en general de esas zonas tan aisladas la sanidad. Pues eso es un problema también en estos países, lo lejos que puede pillar un centro sanitario para que te atiendan cualquier problema de salud grave. Todo eso necesitado de dinero. Nos habéis dicho que hay 500.000 de socios, pero no todos son donantes. Donantes hay 390 y tantos, ¿no? Sí. Y la ayuda de las instituciones, por supuesto, de la que hemos hablado, que es Generosa Andalucía, pero que todo lo que llegue os sabrá a poco, queriendo hacer tanto. Sí, sí. Esperanza, casi les despedimos, ¿no? Pues sí, yo lo único, una curiosidad que siempre planteo. Médicos Mundi, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras. ¿No serían ustedes más fuertes si estuvieran todos a una? Bueno, ya sabe lo difícil que es que nos llevemos bien las personas. Sí, una comunidad de vecinos mismamente. Pero Médicos Sin Fronteras, sobre todo, es que ellos se dedican sobre todo a emergencias, catástrofes, ayuda humanitaria, es lo que lleva la mayor parte de su trabajo. Sin embargo, nosotros trabajamos más sobre todo en desarrollo a largo plazo. Hacemos ayuda humanitaria pues cuando hay crisis, pero en un país en el que ya estamos trabajando y nos afecta de alguna forma, ¿no? Pero no es nuestra especialidad, con lo cual la diferencia entre Médicos Sin Fronteras y nosotros pues es bastante grande porque tenemos campos de trabajo distintos. Y Médicos del Mundo pues también se ha especializado un poquito más en trabajar problemas locales. O sea, ellos trabajan más aquí en España, en lo que se llama el tercer sector, ¿no? Y el cuarto sector, que lo que hacemos nosotros, que trabajamos más en proyectos de cooperación más internacional, ¿no? ¿Quién va a recibir la medalla? ¿La presidenta? La presidenta, sí. ¿Pero estaréis todas allí o toda la Junta Directiva o cómo? Bueno, todos los que podamos, sí. Sí. Felicidades por la medalla de Andalucía, Médicos Mundi Andalucía. Gracias por estar en Canal Sur Televisión esta mañana. Venga, muchas gracias. Es un placer hablar con ustedes y felicitarles después de tanta labor humanitaria tan necesaria en el mundo.